¿Y si te dijera que 1 de cada 5 niños sufre abuso infantil antes de los 18 años? Este dato es un dato alarmante, pero si lo comparamos con nuestras comunidades africanas, probablemente estemos muy lejos de la realidad. El silencio, la falta de investigación, la vergüenza son factores que influyen en el desconocimiento. Me llamo Sofía Roku, yo soy enfermera especializada en salud sexual y femenina, pero hoy no hablo desde mi profesión. Hoy hablo como madre, como mujer africana, como mujer consciente de la existencia del problema. Para ello he invitado a Fátima Baldé. Ella es una mujer sobreviviente del abuso sexual infantil. Ha creado el proyecto FTM, Fes, Trenca y Mouta, Haz, Rompe y Muévete, nacido de la necesidad urgente de romper el tabú social que rodea al abuso sexual infantil. Educadora infantil, pero sobre todo es una mujer guiada por una profunda sabiduría interior. Fátima pone palabra, cuerpo y sabiduría a todo el cambio necesario. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Eres una mujer muy valiente y resiliente. No sé si quieres añadir algo más a la presentación. Bueno, quería primero agradecerte, gracias por invitarme y por querer dar visibilidad a esta temática. Tengo muchas ganas de romper el silencio aquí contigo y sobre todo hacer por y para también nuestra comunidad, que me da la sensación de que he estado bastante perdida en el tema durante muchos años por esta falta de conciencia. Sí, pues sí. Pues sí, antes de empezar me gustaría que definieras un poco qué es el abuso sexual para ti con tus palabras, sobre todo fijándonos en qué se caracteriza, qué es lo que diferencia de otras violencias y por qué es tan importante nombrar la existencia de que está presente este problema en nuestra comunidad. Uh-huh. Pues para empezar quería comentar que el abuso sexual infantil es cualquier conducta sexual en contra del respeto hacia algún niño o niña. El abuso sexual infantil siempre se da en menores de edad, de 0 a 17 años, y vulnera con los derechos humanos de los niños y niñas, ¿vale? El derecho a la libertad sexual, a una libertad de ser cuidado, al derecho a tener una infancia, una adolescencia como corresponde. Y normalmente el abuso sexual infantil se da entre hombres mayores de edad contra menores, pero también hay mujeres que abusan sexualmente, que esto poco se habla, pero también hay una estadística que señala a mujeres que también abusan sexualmente. Claro, entonces hay un adulto que ejerce un poder, ¿no?, delante del niño para que cometa un acto sexual, tanto si hay un contacto físico como no. En principio es esto, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un tema muy complejo. La niñez influye muchos factores, hay un desarrollo constante a nivel emocional, hay un desarrollo intelectual, entonces es una época muy lábil. Me ha costado mucho estructurar esta entrevista, entonces lo he dividido en 3 bloques, si te parece. Primero empezaremos por la fase del preabuso, vale. Después hablaremos del abuso en sí y después todo lo que comporta el posabuso, ¿no? Perfecto. Entonces, para empezar con el preabuso, me acordaba un poco, hice una formación con Vicky Bernadette, que es fundadora de una asociación que lleva su nombre, que también hace visibilización sobre el abuso sexual infantil, prevención y tratamiento. Y ella siempre resaltaba en sus formaciones que los niños tienen derecho a su intimidad física y personal y a que se respete su cuerpo y su espacio vital. Deben saber que pueden decir no a contactos físicos no deseados, como abrazos, besos o cosquillas. Educar en ese derecho es parte de la prevención. Entonces, claro, yo pensaba, esta definición es perfecta, realmente es una base para la prevención ideal. Pero si lo comparamos en nuestras comunidades, ¿no?, en la comunidad africana, en el que el respeto al adulto es importante, es un signo de buena educación. Yo recuerdo a mis padres cuando me llevaban a las típicas fiestas, ¿no? Saluda a tu tío, y saludabas a tu tío, ¿no?, con un beso, un abrazo, ¿no? Porque era un signo de buena educación. Sí. También recuerdo con mucho cariño, tengo mi Mbombo, Mbombo Ndoe, es tocaya, era mucho más mayor que yo, era una señora mayor que llevaba mi nombre, bueno, yo llevaba su nombre africano, entonces existía la tradición de que cuando la saludaba me tenía que sentar encima de sus piernas y ella me bendecía, yo le daba un beso, ¿no?
al final me acabó gustando esta tradición, ¿no? Esta forma de saludar, pero de reconocer que de pequeña pues me costaba. Entonces, claro, pienso, ¿cómo podemos tener el equilibrio en nuestra comunidad entre mantener esta autonomía de proteger este derecho a los niños a que pueden decir que no y que lo respetemos nosotros como adultos con nuestras tradiciones? ¿Se te ocurre alguna forma? ¿Has visto que existe esta problemática? O también te quería preguntar si hay conductas o costumbres que tenemos en nuestra comunidad, o palabras o frases que comporten, ¿no?, que sean facilitadores a que se haga esta agresión, ¿no? Como bien dices, sí que es verdad que dentro de nuestra comunidad es algo fundamental. De hecho, lo respeto y creo que es de admirar, ¿no?, el respeto que tenemos hacia las personas más mayores. No hablamos incluso de las personas que son mayores de edad, sino incluso entre hermanos y entre hermanas también se da un poco este respeto, ¿no?, del hermano mayor, la hermana mayor y demás. Y es una cosa que admiro muchísimo, pero sí que es verdad que creo que es algo que hace mucho más frágil a los menores de edad. Y eso conlleva a que no se les escuche en muchas ocasiones, ¿no?, que se les infantilice o directamente no se les escuche porque son niños o niñas, ¿no? Pasa lo mismo con adolescentes, pero mayoritariamente con las primeras edades. Una de las cosas que yo siempre comparto es que una cosa no va ligada con la otra. Tú puedes ser una persona distante y puedes ser una persona educada. Para ser educada no hace falta sentarte encima de una persona adulta, no hace falta saludar con un beso sí o sí, no hace falta saludar con un abrazo obligado, sino que creo que el respeto tendríamos que enfocarlo desde otro punto de vista. Como he repetido, yo es una cosa que admiro muchísimo y es una cosa que he agradecido muchísimo que se me eduque de esta manera, pero sí que es verdad que en las primeras infancias y en la infancia y adolescencia en general en nuestra comunidad sí que agradecería que se hiciera esta reflexión de dejar de obligar a saludar con un beso, con un abrazo, dar otras alternativas. Otras alternativas también es dar la mano, otras alternativas también es entrar en un sitio y decir hola, ¿no? Como digo yo con mis niños y niñas en el colegio, para mí no es una opción no saludar, ¿no? Es algo ya de educación. De educación, claro. Pasa lo mismo con dinámicas que alguna vez he comentado dentro de mi comunidad, ¿no? Que es algo que he visto que se ha normalizado durante muchísimos años y es el hecho del humor. El humor entre nuestros paisanos, ¿no? Este humor de poderle comentar sin tapujos a una criatura, tú vas a ser mi futura mujer, ¿no? Sí, o tú vas a ser mi futuro marido, ¿no? Que es una cosa que he escuchado a lo largo de mi vida, de mi infancia y de mi adolescencia, y también incluso con mi hermano pequeño, ¿no? De mujeres ya mayores que lo hipersexualizaban con 3, 4, 5 añitos, incluso de adolescente, ¿no? Y me pasó lo mismo a mí. ¿Tú crees que con esta frase se puede hipersexualizar? Diciendo, tú, mi mujer, ¿no? En mi familia también se dice mucho, en mi comunidad. Sí. Es algo que es muy habitual, no lo había relacionado, que pudiera ser un signo, ¿no? Facilitador del abuso sexual. Entonces, no, realmente me ha sorprendido un poco que lo dijeras, ¿no? O sea, que sí, esta frase es como muy crucial, que se tendría que rectificar junto con decir que un niño tiene que ser educado, saludar a un espacio cuando se entra, pero no hace falta ni los besos, ni los abrazos, ni las caricias, ni Exactamente. nada. ¿Querrías añadir algo más en esta época de preabuso? Bueno, añadir también que yo creo que más adelante durante esta charla saldrá, ¿no? La falta de educación sexual, ¿no? La emocional y la sexual, que yo creo que es una cosa que irá saliendo a lo largo de la entrevista, así que no me voy a adelantar. No te vas a adelantar, está bien. Está bien. Bueno, pues entonces ahora pasamos ya a la parte del abuso. Esta etapa es un poco compleja para mí y supongo que evidentemente para ti también, ¿no? Antes de que entráramos en esta etapa, me gustaría explicarte una anécdota. Hace unos años mi tía, bueno, yo la llamo tía, pero somos primas en realidad, lo que pasa es que es mucho más mayor que yo, pero es mi prima. Bueno, pues se fue de viaje a Guinea, iba con sus 2 hijas y se subió a un taxi. Los taxis en Guinea son compartidos. Entonces, justo un tiempo un poquito más adelante, se subió un hombre al taxi y miró a las niñas. Y dijo en otro dialecto en Guinea coexisten, aparte de que el castellano como lengua vehicular, hay diferentes dialectos también que conviven, ¿no? Pues este hombre dijo en su dialecto que hacía tiempo que no mantenía intimidad, diciéndolo de forma agradable, con una niña, ¿no? Mirándose a las hijas de mi tía, ¿no?
Y lo dijo así, abiertamente, sin ningún tipo de problema, y lo compartió con la otra persona, ¿no? Entonces, mi tía cuando me lo explicaba evidentemente indignada de la situación, pero a mí me dio mucho que pensar. O sea, qué normalizado está probablemente esta persona en su círculo de familiares. Probablemente haya una niña de la misma edad que las hijas de mi tía, y probablemente esta niña habrá sufrido unos abusos por parte tanto de uno como del otro, ¿no? Y está normalizado. Realmente es que es alucinante cómo está normalizado en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, claro, quería como enfatizar de que el agresor a veces pensamos que es una persona extraña que nos viene a perseguir de no sé dónde, una persona que pues no está bien de la cabeza, y está en tu casa, ¿no? Está en tu círculo de confianza, ¿no? Y está presente, ¿no? Entonces quería empezar un poquito haciendo esta reflexión, y también te quería pedir, con todo el respeto, ¿no?, que si pudieras explicar pues la vivencia que tuviste, no en cuanto a los detalles, sino más bien en qué edad fue, si se prolongó en el tiempo, ¿no? Pues un poco para que la gente pueda, a lo mejor alguien ha vivido la misma situación que tú y no lo ve como un abuso, ¿no? Si lo puedes explicar en la medida de lo posible. Bueno, primero de todo, gracias por compartir la experiencia, la anécdota que cuentas, porque a mí me hace reflexionar sobre un poco lo que yo veía de pequeña, ¿no? Yo, para mí, cuando sufrí abuso sexual, que ahora explicaré un poco mi historia, era un poco la normalización que yo veía a mi alrededor, ¿no? Yo pensaba siempre, ¿por qué nadie se está dando cuenta de lo que está pasando? Claro. Incluso llegar a pensar que eso podía ser. Incluso llegar a pensar que yo era la única niña en el mundo que le pasaba, pero como me culpabilizaba a mí misma, yo normalicé estas conductas, ¿no? Yo la primera vez que sufrí abuso sexual infantil fue a los 3 años por parte de un amigo de mis padres, en concreto de mi padre, y vivía en casa con nosotros. Entonces yo siempre digo que mi primer beso en la boca fue con este hombre tan mayor, porque era un hombre alrededor de los 40 y largos, ¿no? La primera vez que yo vi un penis también fue a los 3 años con este hombre, y la primera vez que alguien me tocó la vulva de esa manera también fue con 3 años. Para mí, eso no fue un abuso sexual, sino que era un juego y una dinámica que yo normalicé, porque a mí con 3 años nadie me había explicado que era un abuso sexual infantil, nadie me había hablado de sexualidad, nadie me había diferenciado las partes del cuerpo y las partes íntimas del cuerpo, y por lo tanto, mezclado con el secretismo que este hombre generaba en esa habitación, yo fui callando y no dije nada, ¿vale? Como también quería comentar que yo al final lo normalicé tanto que para mí era un juego. Yo no estaba hablando de abuso, yo no lo pasaba mal. Claro. ¿Vale? Era una criatura, era una persona de confianza que vivía en casa, por lo tanto no tenía por qué sospechar. Pasan los años y yo vuelvo a sufrir abuso sexual infantil a los 5 años por parte de un primo, que él en su momento tenía 25 años más o menos, yo tenía 5, y este aprovechaba cuando habían comidas familiares para llevar esta dinámica de hacerse el gracioso, hacerse notar, hacer ver a la gente que yo y él teníamos una relación de primos bastante cercana, ¿no? Y toda mi familia confiaba en él, incluso yo confiaba en mi primo, ¿no? Claro. Por parte de padre. Y este lo que hacía era invitarme a la habitación de mis padres y me invitaba a darnos besos en la boca, a acariciarnos las partes del cuerpo. Y yo recuerdo que mientras teníamos esta dinámica en la habitación de mis padres, encerrados, sin que nadie lo supiera, él siempre me decía que esto era un secreto y que yo no lo podía contar. Por lo tanto, yo con 5 años, a mí nadie me habla de abuso sexual infantil, Claro. nadie me habla del consentimiento, de límites. Nadie me hace una diferenciación entre las partes del cuerpo y las partes íntimas, como comentaba antes. Por lo tanto, una vez más vuelvo a caer en esta dinámica de silenciar este juego, y lo digo muy, muy entre comitas, este juego y este secretismo que tenía con mi primo, ¿no? Porque al final era una persona a la que yo admiraba, era una persona a la que yo quería, era una persona que no me podía hacer daño, ¿no? Que es una cosa que se hace mucho, vigila con el desconocido, pero del conocido no te dicen nada. Por lo tanto, hay esa capa invisible que te hace no ver el peligro a veces. Claro. Bueno, pero tú quizá no conocías las partes públicas, las partes privadas y todo el tema de protección, pero el abusador sí. Exactamente. ¿No? O sea que sí, es importante recordar que no es culpa de la víctima. Así es. ¿No?
Así es. Sí que es verdad que se prolonga en el tiempo, ¿no? Y yo ya hay un punto en mi adolescencia, sobre todo, donde llego a pensar que sí que era culpa mía, ¿no? Pues yo tendré Claro. algo que provocará a los hombres. Porque después de este abuso, el contexto familiar es que mi madre y mi padre se separan, mi madre por fin consigue un piso y nos vamos a vivir mi madre, mi hermano pequeño y yo. Mi madre, bueno, la pongo un poco en contexto porque también creo que es importante entenderlo, es de Guinea-Bissau, vino aquí en España alrededor del año 94, 95, y cuando por fin consigue un piso, la mujer pues tiene que trabajar de sol a sol, Claro. manteniendo a 2 criaturas. Claro. Y todo lo que conlleva ser una mujer inmigrante negra aquí en España, ¿no? Sí. Entonces lo que hace mi madre es decir, vale, para yo poder mantener esta situación, lo que voy a hacer es, no voy a dejar mi trabajo, voy a conceder una habitación a una persona que a cambio cuide de mis hijos. Entonces, en esa casa donde vivimos, mi madre, mi hermano pequeño y yo, pasaron diferentes personas por esa habitación, personas que iban alquilando la habitación, ¿no? Pasaron mujeres, pasaron hombres, pasaron familiares, pasaron amigos de la familia. Y de los 7 a los 10 años aproximadamente volví a sufrir abuso sexual por parte de 2 hombres en concreto que pasaron por esa casa, ¿no? Madre mía, pero ¿de cuántos hombres estamos hablando ya? ¿De 3? ¿3? ¿4? Estamos hablando ya de 4 hombres. Madre mía. De diferentes hombres, sí. Y yo creo que fue el que peor llevé, por supuesto, por supuestísimo, porque fueron personas con las que yo conviví durante meses. Claro. Yo sufrí abuso sexual por parte de estos hombres y estos hombres mismos me llevaban al colegio, me iban a buscar al colegio y yo iba a dormir sabiendo que al lado, la habitación de al lado o en la misma habitación estaban estas personas, ¿no? Y con el factor de que a pesar de que yo era muy pequeña, yo sufría muchísimo por mi hermano pequeño. Se sentía responsable. Yo tenía esta responsabilidad de cuidar y proteger a mi hermano de que no le pasaran estas cosas, ¿no? De hecho, yo recuerdo abusos que se daban con mi hermano enfrente, ¿no? Mi hermano podía estar mirando la televisión, que ese hombre me invitaba en el sofá y ahí mismo intentaba abusar de mí, ¿no? Y además, como tuve una madre tan ocupada y con tantos problemas, porque vuelvo a repetir, claro. Yo era consciente, aunque fuera muy pequeña, yo era consciente de lo que conlleva ser una madre soltera, con unos recursos bajísimos, con una profesión que te obliga a estar de tal hora a tal hora y llegar tarde a casa, ¿no? Sí. Yo sabía todo lo que le tenía a mi madre encima, ¿no? Y lo último que quería era molestar, ¿no? ¿Cómo le cuento a mi madre que está pasando esto sin que se lleve las manos a la cabeza, sin hacerla sufrir? Y sobre todo, removida por el hecho de que el abusador estaba en mi casa. Yo en cualquier momento pensaba, este hombre nos va a hacer daño. Si no es a mí, es a mi hermano. Claro. O quizás no me van a creer las personas adultas cuando lo crean, ¿no? Porque será mi palabra contra la de una persona adulta que tenía la confianza de todo mi alrededor. Y yo creo que al final yo sí lo he pasado muy mal, pero a mí no puedo evitar explicar esto sin pensar en mi madre, ¿no? Cómo lo debe llevar una madre pensando, yo hice lo mejor posible esto, yo lo único que necesitaba era ayudar a una persona a cambio de que ésta también me ayudara cuidando de mis criaturas y encontrarte con estos monstruos, ¿no? Sí, no tienen otra definición que monstruos, porque madre mía, desde los 3 añitos. Y mucho tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Este último, claro, al vivir contigo en casa, ¿no? Pues sí. Debió ser muy, muy duro, muy, muy duro. Ha sido muy valiente, de verdad, Fátima, de estar aquí y explicarlo, ¿no? Y tomar sobre todo acción, no quedarte solo en el dolor, que sería legítimo también si te quedaras en el dolor de esto, ¿no? Totalmente. O sea que te felicito mucho, mucho. Muchas gracias por estar. A ti. Claro, he hecho mucha investigación para prepararme a la entrevista, es un tema muy delicado, entonces aparte de buscar entre los apuntes de diferentes cursos que he hecho, he visto diferentes testimonios y hay un testimonio que me impactó, una chica que se llama Claudia Muñoz Campillo, que es escritora, tiene un cuento que se llama Alas de mariposa, es activista también sobre el abuso sexual infantil y ella en uno de sus testimonios explicó que ella sintió una sensación parecida al bienestar en manos del abusador, que en este caso era su abuelo, ¿no?
Entonces, claro, me quedé sorprendida de esto. Realmente me impactó porque tenemos muy poco conocimiento de lo que vive el niño. Es un momento de desarrollo intelectual y emocional en el que se confunden bienestar con violencia, ¿no? Agresión con la estima hacia el otro, esta sensación de poder, ¿no? Entonces me gustaría un poco que explicaras qué emociones sentías tú en cada uno de los abusos. Pues mira, una de las cosas, me encanta que hayas sacado este tema porque creo que es algo que se tiene que empezar a normalizar porque se habla muy poco de esto. Yo es una cosa que no saqué a la luz hasta que no empecé a ver que había más personas supervivientes de abuso sexual infantil que tenían la misma sensación, ¿no? Yo en concreto sí que reconozco que a los 3 años y a los 5 yo no me sentía incómoda. Para mí eran juegos. Claro. Porque estamos hablando de personas de confianza, personas que vivían en casa. Era una persona vulnerable, ¿no? Estamos hablando de que yo tenía 3 años y más adelante 5 años cuando se repitieron los abusos. Por lo tanto, para mí estaba todo muy ligado. Personas que yo quiero, personas familiares, personas que no tienen por qué hacerme daño y sobre todo lo que comentaba antes, ¿no? La diferenciación que hacía mi familia o la gente adulta que me decía, cuidado con el desconocido, en verso lo que me estaba pasando a mí. Yo al final todo pasaba en casa, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo sí que tengo que admitir que yo a los 3 y 5 años no estaba incómoda con los abusos. Fui más adelante, cuando tuve que vivir de los 7 a los 10 años esos abusos, cuando empecé a ver que no me estaba gustando, ¿no? Y cuando yo reconocía que mi madre sí que me iba diciendo, Fati, te tienes que cuidar la vulva, tu cuerpo es tuyo, nadie te puede ver desnuda, ¿no? Sí. Aquí mi madre sí que había hecho un trabajo muy grande conmigo y con mi hermano, ¿no? De tenemos que cuidarnos el cuerpo, es una cosa que yo recuerdo con mucho cariño, que mi madre siempre ha tenido muy presente esto. Y a partir de los 7 años es cuando empecé a tener miedo, pero previamente no. Para mí era un juego. Pues sí, es importante decirlo porque la gente que no hemos pasado por una situación así no sabemos, ¿no? Que existe esta sensación disfrazada de bienestar al principio, ¿no? Es importante decirlo. También quería hacer un paréntesis en esto y hablar sobre el abuso sexual en niños, en varones, ¿no? De nuestra comunidad africana, ¿no? O sea, el tema del machismo está muy presente, estamos todos ahí en la lucha, pero sí que es verdad que todas las comunidades africanas nos parecemos en eso, ¿no? Entonces, en este caso quizá es una connotación negativa para ellos porque yo pienso que probablemente encapsulan el problema, ¿no? Se sienten víctimas y como el hombre tiene que ser cabeza de familia, ¿no? Tiene que mostrar esta hombría, quizá no se destapan, no tan fácilmente porque no es fácil, pero hay una sensación, ¿no? Como de encapsular el problema, ¿no? No sé si tú has tenido, como estás en este proyecto, has podido hablar con alguna víctima masculina de abuso sexual infantil que sea de nuestra comunidad o que piensas cómo afecta, ¿no? Culturalmente esto, cómo les afecta a ellos. Mira, yo sí que me he encontrado a varones que se han abierto y me han explicado su historia, pero sí que es verdad que de nuestra comunidad aún no me he encontrado con nadie, con un varón negro que se me acerque y me explique su historia. Sí que es verdad que yo a veces en alguna formación, por cómo me han hablado después, por mensajes que he recibido, sí que he tenido la duda esta de decir, pues quizás estoy hablando también con un superviviente, ¿no? Pero de momento no me lo he encontrado. Sí que es verdad que yo siempre he tenido la duda con mi último abuso que se dio a los 15 años por parte de otro primo. Él tenía 18, yo tenía 15. Con esta persona sí que tuve mis dudas de que sufrió abuso sexual. De que él había sufrido abuso sexual y que Exacto, que él estaba repitiendo conmigo el mismo patrón que había sufrido durante su infancia. Pero sí que es verdad que al final yo veraneo de vez en cuando ahí a Senegal o a Guinea-Bissau y por lo tanto no es una persona con la que tenga mucho contacto. De hecho ya no apenas hablamos, hace muchísimos años que no sé de él, pero sí que tengo la duda y tengo ahí una vocecilla que me dice, quizás esta persona, este primo en concreto, también sufrió abuso sexual. Aparte de que sean probables agresores, si han sufrido abuso sexual, ¿identificas o crees o sospechas que hay alguna conducta más que se asocie en la etapa adulta, ¿no? Que se revele en la etapa adulta que muestre signos del abuso sexual infantil?
Yo creo que hay una gama tan grande de síntomas que pueden sufrir las personas. Yo es una cosa que me sorprendió muchísimo cuando empecé a sacar esto a la luz, ¿no? Porque yo cuando expliqué los síntomas y las secuelas, que es importante también hablar de las secuelas que tenía yo como superviviente y las comparaba con otras personas hablando, pensaba, es que esto es un mundo, cada cuerpo, cada persona reacciona de una manera u otra, ¿no? Y que muchas secuelas a veces también van relacionadas con cosas que no forman parte del abuso sexual, ¿no? Forman parte de una madre que te ha abandonado, un padre que te ha abandonado, violencia de género. Claro, es que es un tema muy complejo, puede estar influenciado por muchas cosas, ¿no? Aparte del desarrollo en sí, que ya es complejo, si tienes una situación familiar que no acompaña, ¿no? Pues claro, todo se mezcla entre abuso sexual infantil o maltrato infantil. Exactamente, ¿no? sí. Porque también otra de las cosas que me sorprende mucho de nuestra comunidad no es una facilidad, porque no al final, pero hay esta tendencia, ¿no?, a dejar a los niños, ¿no?, a cargo de otros familiares, ¿no?, al cuidado en comunidad, que es positivo en algunos aspectos, pero claro, la comunidad, tu círculo de confianza, entre comillas, aumenta, entonces evidentemente aumenta ese riesgo de que suceda el abuso, ¿no? Y historias como, bueno, a los 3 años me fui a vivir con mi tía y desde los 3 años estoy viviendo con ella, o no, entonces son familias que habitualmente aquí no se ven más que vivir con los abuelos, ¿no? O son situaciones muy, muy especiales, pero que pueden detonar a esto, ¿no? Así es. De hecho, yo es una cosa también que admiro muchísimo de mis orígenes. Yo siempre lo digo, ¿no? Soy una afortunada, lo quiero ver de esta manera, porque si no, siempre estás en el limbo, ¿no? Yo soy una afortunada al haber nacido aquí y haberme empapado de esta cultura afrocatalana, ¿no? Pero a la vez he mamado muchísimo de la cultura africana gracias al trabajo que ha hecho mi madre, ¿no? De no olvidarse, Fati, no te olvides de tus raíces, ¿no? Para mí mi casa era una burbuja. Y yo era una cosa que admiraba muchísimo, esta familiaridad, ¿no? Y me voy haciendo mayor y es una cosa que admiro muchísimo. Que a mí me pueda coger una mamá africana y me diga, te dejo mi hijo porque voy a trenzar y yo quedarme con su criatura, a mí que me encantan los niños y niñas, lo veo... Qué guay, ¿no? Que tengamos esta confianza entre nuestra comunidad. Que cualquier persona se te pueda acercar y ayudarte, que cualquier persona se te pueda acercar y echarte bronca, ¿no? Que también es una cosa que compartimos, ¿no? Cualquier persona de la comunidad adulta que te vea haciendo algo que no corresponde, pues también tiene la capacidad de decirte algo, ¿no? Pero a la vez, cuando yo me he encontrado con estas situaciones de que me dejan una criatura, con el respeto que le tengo yo a la infancia, ¿no? Pienso... Vale, yo porque soy yo porque soy Fátima Balde y porque adoro la infancia, apuesto muchísimo, cuido muchísimo y apuesto muchísimo por una educación respetuosa. Pero si no soy Fátima Balde y soy otra persona, claro, que en este caso es lo que me pasaba en mí, ¿no? Cuando mi padre, cuando me tocaba estar con mi padre y yo iba de casa en casa. Yo pasaba de casa en casa, yo cada fin de semana estaba en casa de una persona u otra, ¿no? En casa de mi tío, pero en casa de mi tío vivían cinco hombres más. Y en casa del otro tío vivía una familia, pero vivía no sé quién que también estaba alquilando una habitación, ¿no? Yo estaba en manos de... Y ahí también se daban mis abusos. Claro. Ahí también se daban. Claro, quizá hay que insistir un poco en educar a los niños y educarnos nosotros como adultos, ¿no? Sobre todo en qué es lo que se tiene que decir, porque a veces infantilizamos a los niños, ¿no? Escuchaba también haciendo esta investigación que tú le dices a un niño, oye, la calle es preciosa, hay unos árboles preciosos, pero cuidado que tienes que cruzar la calle, mira hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo por si pasa algún coche, ¿no? O sea, les alertas de esto, ¿no? Entonces quizá es importante también nosotros como adultos educarnos de cómo poder transmitir, ¿no? y darles seguridad a los niños en esto, ¿no? Porque sí, es verdad, es bonito que tengamos una comunidad tan amplia, que nos ayudemos. El tema de respeto a los mayores también es bonito, ¿no? De cómo tratamos esta fase de senectud, ¿no? De que vemos a los adultos como un libro de sabiduría, ¿no? En otras comunidades, por desgracia, no se ven así, ¿no? Pero claro, hay que tener más precaución. Totalmente. En esto, ¿no? Yo creo que mezclado de una buena educación detrás, yo tranquilizaría a las familias, ¿no? Yo tengo muchas amigas racializadas ahora negras que están siendo madres y hablamos del tema, ¿no? Claro. Y son madres que han sufrido o no han sufrido, pero han tenido cosas cercanas sobre el abuso sexual y yo siempre les digo, con un buen trabajo emocional, de confianza y sexual,
quizás no lo podremos evitar, pero lo que sí que podrás evitar es que tu hijo o tu hija se calle y no te lo cuente. Por lo tanto, soy muy defensora de esta comunidad, de esta tribu que cuida al niño. Soy muy defensora, me encanta esto de nuestra comunidad negra, ¿no? Que todo adulto puede cuidar y que todos nos cuidamos entre todas, pero sí que creo que hay que tener conciencia de este trabajo previo de emocional, sexual y de confianza. Wow, hemos sacado muchas cosas de esta parte, ¿eh? Sí. Hemos sacado mucho, mucho. Realmente hay que hacer mucha acción social en esto. Entonces ahora ya llegaríamos a la fase de posabuso. En esta parte antes has hablado de tu madre. Me gustaría también que nos centráramos a estas personas que están alrededor de la víctima, ¿no? Que evidentemente no son las agresoras, sino los que están alrededor. Entonces también documentándome un poco, ¿no? Pues para poder mantener una buena entrevista y que no se me escape nada. Lo que vi que hay muchos testimonios de personas que han explicado su situación y este círculo de confianza no les cree, ¿no? Entonces, claro, al principio yo pensaba, jope, es que qué duro, ¿no? Coges el valor, la fuerza como para decirlo y no te creen. Pero conectando un poquito con mi profesión como enfermera, hay una doctora, una psiquiatra, bueno, que ya falleció, se llamaba Kubler-Ross, no lo pronuncio bien porque era alemana, pero que hizo una investigación en un área de paliativos, hizo el tema de las etapas del duelo y dijo que había diferentes fases, ¿no? La primera fase por la que todo el mundo pasa es por la fase de negación. Después ya viene la ira, la depresión y llegando así hasta la aceptación, ¿no? Entonces pensaba que quizá es una de las fases que también esta gente, estas personas que están alrededor de la víctima necesitan un proceso de asimilación, ¿no? Sí. No sé en tu caso cómo lo viviste con tu familia, en este caso tu madre, que creo que es la que más cercana estuviste, ¿cómo fue? Pues mira, yo la primera vez que expliqué que sufrí abuso sexual fue entre los 9 y 10 años. Me acuerdo que uno de los abusadores ya no iba a vivir en casa, se iba ya de la habitación y aproveché la noche siguiente para contárselo a mi madre. Yo sufría mucho de insomnio a causa del abuso y de dormir con ellos en la misma casa y me acuerdo de ese día decir, vale, se lo voy a contar a mi madre porque ya no corro peligro, porque este abusador o los abusadores se han ido, ¿no? Y recuerdo que cuando se lo conté a mi madre, yo aún recuerdo el pasillo de casa donde se lo conté, me acuerdo de la hora, que eran las 10:30 de la noche, y recuerdo contárselo y que mi madre se quedara en shock. Yo recuerdo, o sea, yo hablo de esto y me acuerdo de la cara de mi madre, ¿no? Claro. Recuerdo que me preguntó que quiénes habían sido los hombres, sí que habían hombres que me había olvidado, habían personas que no recordaba. De hecho, yo el abuso que sufrí a los 3 y a los 5 años lo tenía olvidado. Lo recordé más adelante, ¿no? Y me acuerdo que mi madre me dijo, vale, intentamos averiguar quién eran esas personas y cómo se llamaban, pero yo las había bloqueado de mi cabeza, ¿no? A causa de mi supervivencia. Claro. Entonces mi madre me dijo, vale, vete a dormir. Y me fui a dormir y nunca más hablé sobre este tema con mi madre. Y es una cosa que yo he arrastrado durante muchos años con muchísimo dolor, porque yo pensaba, por una vez que lo cuento, ¿no? No me da la sensación de que no me haya creído porque me creyó, pero sí que no tuve ese acompañamiento, ¿no? Sí que es verdad que se redució mucho las visitas en casa. Mi madre vetó a muchos hombres para que no entraran en casa y no estuvieran en contacto conmigo, que para mí eso era me está apoyando. Sí. Pero no fue hasta los 19 años que yo le conté absolutamente todo a mi madre, abusadores que no le habría hablado de ellos, que fue cuando mi madre vi que realmente estaba conmigo, ¿no? Es que en todo momento me creyó. Yo he tenido la suerte de tener la madre que he tenido porque me ha creído en todo momento, ¿no? Y de hecho cuando se lo conté con 19 años fue la primera que me dijo, vamos a denunciar, vamos a terapia, te pago yo la terapia, vamos al médico, vamos a hablar con estas personas, puedo hablar con estas personas. De repente vi una madre superpuesta, ¿no? Y fue a los 19 años cuando mi madre me admitió que de pequeña no me quiso hablar del tema para no hacerme sufrir, pero que ella estuvo muchos años buscando a mis abusadores, muchísimos años, hablamos de muchos años. Y a mí eso me rompió por dentro, ¿no? Porque pero no sabías, yo no lo sabía. Claro. Y yo no lo sabía porque ella al final fue su manera de protegerme, ¿no? Claro. Tú imagínate una mujer negra inmigrante aquí en España
que su hija le dice esto, pues ¿dónde voy a denunciar? Es Claro. que ella no sabía dónde tenía que denunciar, con quién Sí, podía sí. hablar, con quién no. Sí. ¿Qué hacemos, no? Ujú. Ella tenía una falta de conocimiento, como muchas madres, ya no hablo solo de Sí, nuestra sí. comunidad, sino que es algo que choca muchísimo y a veces te quedas paralizada y no sabes dónde pedir ayuda. Sí. Pero yo he tenido la grandísima suerte de que tanto mi madre de sangre, que bueno, la tengo en un pedestal y me emociono mucho cuando hablo de ella, como mi madre que no es de sangre, las dos me creyeron a la primera. Y eso es sacarte un peso de encima. Yo ya me daba igual si denunciaba, si no. Claro. Yo era el tener el apoyo de mi madre y de mi hermano pequeño, que también cuando lo supo me apoyó muchísimo. ¿Crees que fue la base, ¿no? Para poder volver a subir? Por supuestísimo. De hecho, yo siempre que voy a hacer una formación con mi proyecto de FATEMA, yo siempre lo digo, yo estoy aquí gracias a mi madre. De hecho, fue ella la que me dijo, Fati, ya no podemos hacer nada por lo que te pasó. Yo no puedo volver hacia atrás y evitar lo que te pasó, pero lo que sí que puedes hacer tú, como Fátima, es hacer cosas al respecto, porque eres educadora, porque tienes estudios, tienes formación, trabajas con niños y niñas y puedes concienciar a la gente. Y gracias a ella fue cuando se me despertó este clic y dije, puedo mezclar mis ganas de romper este tabú y mis ganas de ayudar a gente y mi formación como educadora, ¿no? Como maestra. Claro. Y por eso nació el proyecto de FATEMA y por eso me dedico a hacer formaciones a todo tipo de público, desde los más pequeños a los más mayores, para prevenir y saber detectar. Muy valiente tu madre también, ¿no? Porque claro, en este entorno de comunidad africana donde el machismo, ¿no? está... pues es difícil, ¿no? El hecho de apoyar. O sea, que bien que hayas tenido un acompañamiento así. Aparte del acompañamiento por tu familia más cercana, ¿hiciste algún tipo de terapia, algún tipo de tratamiento más? Yo empecé terapia, yo tenía muchísimo miedo. Yo me acuerdo que cuando mi madre me dijo, vamos a terapia, yo pensaba, pero si no estoy mal, ¿no? Tengo 19 años, han pasado años y ya estoy bien. Y yo recuerdo que pensaba, ostras, pues yo estoy bien, hago vida normal, ¿no? Pues hizo falta sentarme en esa silla y tener mi primera cita terapéutica para darme cuenta de todo lo que había arrastrado, ¿no? A nivel sexual, a nivel parejas, a nivel relacionarme con gente, a nivel autoestima, a nivel autolesiones, a nivel muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre digo también con mi queridísima Alba, que es mi terapeuta, que yo he tenido muchísima suerte porque yo desde el minuto 1 conecté con ella, ¿no? ¿Estás con la misma terapeuta desde que Sigo con la misma terapeuta y estoy contentísima. He tenido muchísima suerte porque sé de otras personas que quizás no han tenido un buen acompañamiento, que esto me ha pasado también, ¿no? De ir a hacer una formación y que se me abran personas y me digan, yo no he encontrado la terapeuta o yo no he encontrado un espacio seguro, no me he sentido cómoda, ¿no? En este aspecto yo tengo que decir que la verdad que desde el minuto 1 con Alba conecté y sigo conectando y espero conectar durante todo este proceso de sanación. Has dicho ahora que mientras hablabas todo lo que te diste cuenta, ¿no? Gracias al acompañamiento de esta psicóloga, todas las emociones que tenías como muy interiorizadas, que tú las habías normalizado. Claro, pensando un poco, volviendo un poquito a la parte del abuso, existe ese tiempo, ¿no? ¿Cuándo realmente te das cuenta en que te han abusado y le pones nombre, ¿no? Este tiempo, ¿qué sensaciones tenías? ¿Qué emociones? ¿Tuviste alguna enfermedad o algo, ¿no? Que hay veces que las enfermedades están relacionadas con temas de abusos. Yo en mi caso, yo tuve un TCA increíble, un trastorno de la conducta alimentaria. Yo culpabilizaba muchísimo mi cuerpo. A mí me daba la sensación de que yo provocaba de alguna manera u otra a los hombres, ¿no? Durante muchos años. Entonces yo me autolesionaba no comiendo o comiendo y luego vomitando, ¿no? Que en este caso sería bulimia. Además también tendía muchísimo a tirarme de los pelos, a arrancarme pelos, porque yo de manera estratégica, para no hacer ver a la gente que me estaba pasando algo, nadie me va a contar los pelos de la cabeza, ¿no? Si me los estiro y me los arranco, nadie me los va a notar, ¿no? Igual que cuando quizás me hacía una herida, sí que se veía, con los pelos no pasaba. ¿Pero esto era antes de saber tú que habías sido abusada? Sí, durante
antes de saberlo y después de saberlo de poner también. el nombre. Después de saberlo ya fueron más dolores corporales. Esta tensión de no poder dormir, esta tensión de estar en tensión cada 2x3 cuando estaba al lado de un hombre, ¿no? De cuidado si te va a hacer algo y si te vuelve a repetir esto, ¿no? Subirme en un ascensor con un hombre a solas para mí suponía una tensión de cuerpo que cuando me daba cuenta descensaba, ¿no? Sí. Y todo ese dolor corporal e incluso menstrual, que también lo voy relacionando un poquito. ¿Menstrual? ¿Por qué menstrual? Por dolores muy fuertes, ¿no? De la que menstruación. También estuve leyendo durante un tiempo sobre el tema y relacionaba muchísimo también que no se daba en todos los casos y no tenía por qué ser, pero que sí que podía ser un factor el hecho de la dismenorrea. Sí, de tener dolores intensos y fuertes a causa del abuso sexual infantil. ¿Y has notado una mejoría después de ir a terapia en este tema, en cuanto a la dismenorrea? No. No, ¿eh? En cuanto a la menstruación, no. De hecho, aún estoy en proceso de pruebas médicas y demás, porque lo sufro bastante. Sí que he notado muchísimo la mejora a poner palabras, a atreverme a explicar. Claro. A poder hablar también con mi madre y hablar desde la Fátima herida, ¿no? Que como te comentaba, que yo me sentí muy abandonada, pero a la vez estuve acompañada por mi madre, ¿no? Pues poder hablar de este proceso con mi madre, ¿no? No hacer ver que no ha pasado nada. Mi relación con los hombres también. Claro. Que queda muchísimo trabajo por hacer, pero sí que es verdad que he notado una mejoría increíble. O sea que la base del tratamiento es la comunicación. Yo creo que la comunicación, un buen acompañamiento y tener apoyo, ¿no? Que yo siempre digo, yo soy una afortunada y que sé que hablo delante de personas que muchas veces no tienen esta gran suerte que he tenido yo, ¿no? A pesar de que tu familia no te crea, apoye. Tienes amigos, tienes profesionales, puedes ir al médico, puedes ir a denunciar. Busca entre otros familiares, busca también asociaciones donde hayan otras supervivientes y podáis hablar el mismo idioma. Yo siempre animo a estas personas, si ves, y incluso a los niños y niñas, ¿no? Cuando voy a hacer formaciones, si ves que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía no te están creyendo, busca ayuda en otra parte, pues en amigos, en amigas, en profesores, en el médico, en la doctora que tengas asignado. Me surgen algunas dudas con lo que estás diciendo, ¿sí? Porque en el caso de que la víctima no quiera hablar, es decir, una víctima no solo es víctima en el momento del abuso, sino hasta que no pone nombre, no lo soluciona, no es sobreviviente, sigue siendo una víctima, ¿no? Entonces, hay gente, como he dicho antes, que no quiere decirlo, o bueno, más bien no puede decirlo, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento o qué tipo de solución podría tener esta persona que no quiere hablarlo? ¿Hay algún tipo de solución? Yo lo veo algo, yo que soy muy defensora de hablarlo, sí que es verdad que a la vez también soy muy respetuosa con la gente que no está preparada aún para hablarlo, ¿no? Yo sí que es verdad que lo he hablado muchísimo, pero hay muchísimas personas con las que aún no he compartido esto y esto no me hace ni mejor ni peor, ni haber tardado más o menos en hacer terapia, ¿no? Y pasa lo mismo con estas personas, pero sí que creo que este silencio te va reconcomiendo por dentro. Es una cosa inevitable. Por mucho que nosotras hagamos vida normal, que yo antes iba con piloto automático y pensaba que yo ya lo tenía superadísimo, hay muchas cosas del día a día que van muy relacionadas con esto. Y cuando tú no le pones nombre, te sientes perdida. Porque yo, por ejemplo, cuando no tenía deseo sexual y no lo relacionaba con el abuso sexual infantil, yo pensaba que el problema ya era yo y que pues que era sexual y yo me autodiagnostiqué como persona asexual, ¿no? Y cuando te das cuenta es cuando hablas. Claro. Porque si no, al final te reconcomes contigo misma o no le pones nombre y eso te dificulta muchísimo. Y hablar con cualquier persona, o sea, hace falta que sea un familiar, hace falta destaparte para poder mejorar, o puedes hablar con una persona que no tenga nada que ver con, como para empezar a hacer un poco de tratamiento. Yo creo que es un paso importante hablarlo con cualquier persona. El hecho de sacarte esa mochila para mí es como una venda que tienes en la boca, literal. Cuando no lo hablas, llevas una venda en la boca y llevas un peso. Y yo cada vez que lo cuento es como un peso menos, ¿no? Claro. De tantos años habiendo estado callada, es poderlo explicar ahora y poder normalizar que esto pasa, y no me pasa solo a mí, sino que nos pasa a muchísimas personas, es como que te saca un peso de encima. Entonces yo siempre recomiendo el hablarlo.
hablarlo. Si lo hablas con otra superviviente, seguramente hablaréis el mismo idioma y estarás mucho más cómoda, ¿no? Claro. Si hablas con una persona profesional en el ámbito, estarás sustentada a nivel persona especializada en el tema. Pero si lo hablas con cualquier persona, te sacas un peso de encima. Claro. Al final es una obligación que todos estemos preparados para mantener una conversación así, porque es que la estadística es muy alta aquí. En las comunidades africanas probablemente se dispare, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos y que yo me asumo también esa responsabilidad. También, justo con lo que decías anteriormente, me surgía la duda, has hablado de tu psicóloga, que tu psicóloga te apoya mucho, pero quizá en nuestras comunidades no se cree en las psicólogas, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Son unas profesionales válidas que, de hecho, tú llevas con la misma desde los 19, ¿no? Intentando ir sobreviviendo cada vez más a este tema. ¿Por qué tenemos ese problema nosotros en las comunidades de que no nos dejamos asesorar o intentamos tapar el problema? Sí. Mira, yo es una cosa que también me ha chocado muchísimo porque yo he tenido esta dicotomía, ¿no? Cuando iba a Senegal o a Guinea-Bissau era una cosa, pero estoy aquí y me dicen otra, ¿no? Y ver esta comparativa tan grande. Yo hay muchísimas cosas de mi comunidad que admiro, de verdad. Yo no me cansaré de agradecer a mi madre por haberme educado de esta manera, pero sí que es verdad que hay una manca y un miedo a veces a hablar de cosas, ¿no? Yo, aparte de una falta de educación sexual, infantil. Sexual y emocional, me da la sensación de que a veces da miedo hablar de según qué cosas, porque si mi abuela no le dio esta educación a mi madre no me la va a dar a mí, ¿no? Claro, que eso, claro. Nuestros ancestros, ¿no? Sí que es verdad que me da la sensación de que todo se lleva mucho a la religión, al estás mal porque te han hecho un mal de ojo o porque Dios te está queriendo decir algo, ¿no? Que es algo como muy que está en el aire, ¿no? Que no es palpable, pero en vez de llevarlo a ese terreno, llevarlo a algo más terrenal, cuesta muchísimo. No sabía responderte exactamente a esta pregunta, de verdad. No sabría respondértela, porque es una duda que yo también he tenido muchísimo. Claro. Pero es que todo lo ligo a esto, a esta espiritualidad, que tiene la comunidad africana, ¿no? Que en parte es muy bonita y que en parte comparto porque yo he convivido con ello, pero esta espiritualidad, sí que me lleva a no ser terrenal, ¿no? Y decir, vale, pero aparte de esta espiritualidad también podemos compaginarla con ir a terapia, con hablar de las cosas, con romper con el silencio, con tabúes. Sí, sí, totalmente. Al final es una cuestión de compaginar, ¿no? Compaginar la espiritualidad con la terapia, como bien decís tú, compaginar la educación social, ¿no? El hecho de entrar en una sala, saludar, pero no obligar a dar besos, ¿no? Entonces, al final el secreto está un poco en compaginarlo todo, ¿no? Exacto. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más, no sé si me olvido de algo. Ha sido muy completa para mí la entrevista. ¿Crees que falta algo por puntualizar? Bueno, yo también quería dar como un pincelazo a una cosa que llevo pensando ahora durante la entrevista, ¿no? Y es que estoy muy contenta con las nuevas generaciones o con amistades negras que estoy manteniendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y tengo muchísima fe en estas nuevas generaciones que tenemos ganas de hablar, que tenemos ganas de formarnos, que tengo amigas negras y amigos negros que empiezan a ser madres y padres, que empiezan a construir familias y que estén tan puestos en el tema, ¿no? Que incluso me escriban para decirme, oye, pues ¿me recomiendas algún juego, alguna dinámica, algún libro? A mí esto me da un chute de energía increíble, ¿no? Incluso el tipo de público que tengo cuando voy a hacer una formación, ¿no? Que cada vez haya más gente racializada, a mí también me emociona muchísimo. Claro. Me emociona muchísimo. Claro. Me gustaría que antes de acabar, si pudieras dejar unos mensajes, ¿no? Por ejemplo, a un niño que esté sufriendo abusos ahora, ¿qué le dirías? Yo le animaría a hablarlo, ya sea con un amigo, con una amiga, con una persona cercana, con un familiar, que tenga en cuenta que también en el colegio, que es donde pasan más horas, si no ha tenido la suerte de tener una familia que le apoya, que en el colegio también puede pedir ayuda, ya sea desde el profesor, cap de estudis, a un monitor o demás, que no está solo, que no está sola y que no es culpa suya, que es una cosa que hubiese agradecido que también me dijeran. No es culpa tuya.
Por mucho que se haya repetido el patrón, por mucho que hayas entrado 1001 vez en esa habitación, a pesar de que sabías lo que te iba a pasar, no es culpa tuya, es culpa de esa persona adulta que era consciente de lo que te estaba haciendo. Y sobre todo a esas personas menores de edad que se han animado a decirlo, las abrazo. Las abrazo y las admiro por haber tenido la valentía de hacerlo cuando aún eran personas vulnerables. Muy buen mensaje. Y a una madre que sospecha pero no sabe si es verdad, si no, que duda, que no sabe por dónde moverse, ¿qué le dirías a esta madre? ¿Madre o padre? Yo a cualquier familiar... Sí. Gracias por puntualizarlo. Yo a cualquier familiar le diría que hablen más con sus hijos, con sus hijas, que tengan tiempo de calidad, que no se quede todo en un qué tal como ha ido el día. ¿Vale? Buscar espacios, buscar momentos, aunque sea ¿no? Mi momento el que más me gusta de pequeña con mi madre, pues era el cocinar, ¿no? Cocinar, comer y luego mirar una película. Pues que sean espacios de calidad para poder hablar, ¿no? Dejar de tabutizar cosas, hablar con claridad de todo, porque esto va a facilitar que el día de mañana, cuando a tu hijo o a tu hija le pase cualquier cosa, venga y te lo explica. Claro. Y esto es así, ya sea con el abuso, ya sea con cualquier otro tipo de maltrato. Claro. Romper un poco con la relación esta autoritaria, exactamente, ¿no? Sin perder el respeto hacia el adulto, hacia el padre, la madre, el primo, lo que sea. Que una cosa no quita la otra. Muy bien. Sí. Y a nuestra comunidad africana, ¿qué mensaje les dirías? Yo animaría a hablar mucho más sobre el tema. Creo que se habla muy poco en general, ya no hablo de nuestra comunidad, pero dentro de nuestra comunidad, que para mí es como un círculo más cercano, creo que se habla muy poco del tema. Creo que cuando empecemos a hablar saldrán muchísimos casos, que estemos preparados y preparadas para escuchar a una hermana, a un hermano, a un padre, a una madre, a una abuela, a un abuelo. Claro, a esta gente mayor que no dice nada. Contar con que saldrán cosas, ¿no? Y sobre todo a las nuevas generaciones que van a ser familias. Yo es que me pongo muy pesada, pero tengo muchísima fe en mi generación, en la generación que viene, en las que están, que vamos a ser futuros o futuras madres y padres, que empecemos a cambiar el chip, ¿no? No dejemos atrás todo lo que hemos mamado de nuestra cultura y nuestras raíces, porque una cosa no quita la otra. Podemos mantener esta raíz tan bonita que tenemos con la educación, con el tema de la cultura, pero a la vez compaginarlo con esta educación emocional, sexual y de destabutizar y no repetir estos patrones que a nosotros nos han hecho callar, ¿no? Claro, sí. Pues nada, realmente hacer esta entrevista ha sido muy, muy duro, a pesar de que yo he sido afortunada, no he sido abusada de pequeña, pero igualmente, qué duro todo. Me parece que es muy, muy importante y deseo que este podcast llegue a mucha gente. Quizá gracias a esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues hay alguien que se siente identificado y toma acción, ¿no? Ese hablar que dices tú, quitarte la venda, ¿no? Como lo decías, es muy importante. Yo desde aquí me comprometo a estar en la lucha, quizá desde mis conocimientos, prevención, sobre todo, ¿no? Conciencia corporal y eso sí, y que intentaré seguir estudiando y analizando este tema tan importante, porque creo que nuestras sociedades, nuestras comunidades no van a avanzar si no avanza la mujer, si no avanzamos con los niños, estaremos estancados, ¿no? Así que muchas gracias, Fátima, por venir aquí y dedicarnos el tiempo. Ha sido un placer y muchísimas gracias de nuevo por confiar en el proyecto y por dar visibilidad a esta problemática social. Por cierto, perdón que se me olvidaba, no sé si alguien quiere localizarte o cómo puede recurrir, cómo puede acceder. Yo normalmente siempre facilito mi correo electrónico o mi Instagram. Mi Instagram ya no está profesionalizado en el tema porque por salud mental decidí llevar mis redes sociales a mi manera. Así que yo, me llamo Fátima KB17 en Instagram. Bueno, dejaremos apuntado. Y luego ya te pasaré mi correo electrónico también. Vale, de acuerdo, Fátima. Pues muchas gracias de nuevo. De nada.